espero que se encuentren muy bien. Hoy nos reunimos nuevamente para aprender un poco más, ¿cierto?, de nuestra querida palabra del Señor, ¿cierto?, que está en nuestra Biblia y que nos entrega todas las enseñanzas que necesitamos nosotros, ¿cierto?, para poder seguir en el camino del Señor. Antes que comencemos esta nueva clase, vamos a orar. Señor, nuestro Dios, te damos gracias por este nuevo día, por esta nueva clase, por la energía y la salud de cada niño y de cada tía que imparte las clases. Señor, tú que eres un Dios de amor, un Dios omnipotente, un Dios que cumple, ¿cierto? Tus promesas, Señor. Te damos gracias y estamos hoy para aprender esta nueva clase y te pedimos que le des todo el entendimiento y la energía para que los niños puedan comprender la clase de hoy. Amén. Amén, niños. Bueno, como ya la tía pastora les había mencionado, estamos viendo los valores. Sí, cierto, vimos la responsabilidad, la importancia del valor de la responsabilidad. Y hoy vamos a ver el valor de la honestidad. Sí, ser honesto implica, ¿cierto? Muchas cosas implica decir la verdad, ¿cierto? Por ejemplo, no quitarle las cosas a otras personas o no robarle, ¿cierto? Siempre ir con la verdad ante las cosas, ¿cierto? Y hoy día le tengo una historia magnífica. Sí, niños, una historia magnífica. Pero antes vamos a escuchar una bella canción. Honestidad es decir la verdad. Vivir en todo sin nada de maldad. Sin nada de maldad. Honestidad es no robar ni hurtar. Vivir en todo y sin tomar de más. Y sin tomar de más. Honestidad me hace vivir en paz. Vivir en todo me hace vivir en paz. 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 ¡Qué bella canción la que escuchamos! Sí, habla, ¿cierto?, de un corazón que tiene que estar puro, ¿cierto?, para el Señor y con este hermoso valor. Ahora yo les voy a presentar a este hombre que se llama Samuel. Sí, esta historia de Samuel es magnífica. Este ha sido un hombre que desde muy pequeño hasta la adultez, como se ve acá, él fue honesto. Cumplió, ¿cierto?, con este valor durante toda su vida. Y bueno, para explicarle un poco más de Samuel, él tenía una madre, ¿cierto?, que se llamaba Ana, y Ana no podía tener hijos. Entonces le clamó al Señor, ¿cierto? Y el Señor le concedió a Samuel, el nombre de Dios, así se llama, o así significa, esto significa su nombre, ¿ya? Así que imagínense, la mamá estaba tan agradecida del Señor que también quería que Samuel
o cuando le pidió al Señor, le dijo que Samuel iba a seguir los pasos que el Señor, ¿cierto?, pide a cada uno de nosotros, pero que iba a seguir los pasos del sacerdocio, ¿ya? Iba a ser un sacerdote, como en esos tiempos cuando él vivía existía el sacerdote Elí. Y él, cuando nació Samuel, ¿cierto? Él vivió todo eso ahí, en cómo estuvo la mamá, cómo lo concebió, cómo el Señor, ¿cierto?, le cumplió la palabra. Y cuando ya creció, ¿cierto?, llegó Samuel desde muy pequeñito a, a donde estaba, ¿cierto?, el sacerdote Elí, y lo instruyó, ¿cierto?, en todo lo que era necesario para ser un sacerdote, ¿ya? Pero eh, Samuel tiene una parte de la historia muy emocionante, porque si bien él iba a ser un sacerdote, el Señor le habló. Le habló igual, niños, que Moisés o igual que Josué. Sí, pero imagínense, Samuel no sabía que era el Señor que le estaba hablando. Un día estaba dormido, ¿cierto? Cercano al sacerdote Elí. Y el Señor le llamó y le dijo, Samuel, Samuel. Y Samuel ingenuamente le dijo, le habló al sacerdote Elí, fue hasta su habitación y le habló y le dijo, ¿me estabas llamando? Y el sacerdote le dijo obviamente que no. Entonces esto ocurrió 3 veces en la misma noche. Entonces cuando ya el sacerdote se dio cuenta que algo estaba sucediendo, que ese era el llamado del Señor, él le dijo que cuando nuevamente le hable el Señor, él le responda. Entonces cuando nuevamente el Señor le dijo, Samuel, Samuel, él le respondió, le dijo, hábleme porque tu siervo te oye, ¿ya? ¿Cierto? Entonces el Señor le dio su primer paso de fe, ¿cierto? Le dijo lo que tenía que hacer para dar su primer paso de fe. Imagina ese niño de muy pequeñito, así como aparece ahí la imagen. Entonces él tuvo que hacer eso, pero imagínense, niño, como yo le decía, esta fue el primer paso de fe para Samuel, porque él tenía que ser honesto con lo que él iba a hacer y le iba a decir también, porque era un mensaje que tenía que entregarle al sacerdote Eli, y era acerca de su familia, principalmente de sus hijos. El sacerdote tenía 2 hijos, pero estos hijos eran impíos. ¿Qué significaba esto? Que iban en contra, ¿cierto?, de las leyes del Señor, menospreciaban al Señor, ¿ya? Haciendo cosas o acciones que no son correctas. Entonces, como ellos iban a ser los que precedían, o sea, los que seguían después del sacerdocio de Eli, el Señor le habló a Samuel para que dijera lo que iba a suceder con sus hijos, ¿ya? Entonces, una de estas de esta parte de la historia marcó a Samuel y fue una de las primeras oportunidades que pudo demostrar su honestidad. ¿Ya? Dijo tal cual, con la verdad, todo lo que el Señor le había dicho, por más duro y más difícil que haya sido el mensaje, tenía que decirlo. Entonces, claro, el sacerdote Elí, que comprendía, que seguía la palabra del Señor, entendió esto y lo comprendió. Entonces, después, ¿cierto? Transcurrió mucho tiempo y Samuel siempre fue correcto, siempre fue honesto con el pueblo, y como él también tuvo el llamado del Señor, pasó a ser juez. ¿Se acuerdan de los jueces? ¿Sí? Muy bien. ¿Cierto? Eran los que recibían los mensajes y que también dirigían al pueblo de Israel.
Y el pueblo de Israel también tenía enemigos, como los filisteos, ¿ya? Y los filisteos estaban constantemente a- también atacando, ¿cierto?, al pueblo, tratando de derribarlo, porque igual el pueblo de Israel era, ¿cierto?, un pueblo que tenía harto poder, que había demostrado muchas cosas sorprendentes, ya que gracias al Señor nos lo había demostrado, ¿cierto? Había hecho grandes cosas. Entonces, cuando ya transcurrió el tiempo, ¿cierto? Samuel se hizo mayor, tuvo dos hijos también y lamentablemente sus hijos también eh, incurrieron a malas prácticas, tuvieron mucha avaricia e hicieron cosas incorrectas. Entonces, también el pueblo se dio cuenta que como no habían sido los hijos del sacerdote quien los iba a dirigir y que además como Samuel era un juez, ¿cierto?, que dirigía al pueblo, todos tenían mucha confianza en él, pero también veían lo mismo que había sucedido con los hijos del sacerdote, que sus hijos que lo iban a, cuando él ya no estuviera, ¿cierto?, lo iban a reemplazar, siendo también, ¿cierto?, alguien que los dirigiera. Se dieron cuenta que sus hijos también iban en malos pasos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuando ya empezaron el pueblo como a ponerse nervioso, ¿cierto? Le pidieron a Samuel que hubiera un rey como en todos los otros reinos, ¿cierto? Que los gobernara a ellos. Imagínense, niños, querían que un rey los gobernara, siendo que el Señor era lo máximo y era el quien lo dirigía a través de Samuel. Entonces, eh, Samuel les pidió al pueblo que, cierto, que renovaran esta fe y que no siguieran con otros dioses, ¿cierto? Que sean limpios para que el pueblo estuviera tranquilo, el Señor los ayudara, ¿cierto? Y que también el pueblo lo tenía que seguir, ¿cierto?, el mandato del Señor, lo que decía. Entonces Samuel, muy preocupado, habló con el Señor y le dijo lo que estaba sucediendo, que el pueblo quería que un rey, ¿cierto?, de carne y hueso, lo gobernara. ¿Se dan cuenta? Para que salieran de esos líos que tenían con los filisteos, para que tuvieran a alguien representante. ¿Ya? Entonces el Señor le habló a Samuel y le dijo: Samuel, no te preocupes. A quien están rechazando es a mí, no a ti ni a nadie más, sino que a mí mismo. Yo que le he demostrado, ¿cierto? Él, Señor, que le ha demostrado todo cosas maravillosas y cómo los puede ayudar, ¿cierto, niños? Entonces, ¿qué pasó? Escogieron a una persona que se llamaba que claro, se llamaba Saúl, y él fue quien los gobernó, ¿cierto? Quien dirigió todas las cosas que se necesitaban eh, para eh, derrotar a los pueblos que estaban como en contra del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué sucedió después? Ya cuando Samuel estaba viejito, así como esta imagen, él les dijo al pueblo que testificara, ¿cierto? Se estaba despidiendo porque él sabía que hasta ahí iba a llegar su linaje, ¿cierto? Su, em, su familia ya no iba a seguir, ¿cierto? Con la dirigencia, o sea, no los iba a seguir dirigiendo al pueblo, entonces él dio como una despedida. Y en esa despedida él quería que el pueblo testificara, imagínense de niño, ante el Señor, que él había sido una persona buena, ¿cierto? Que había sido honesta por todo, por sobre todas las cosas. Entonces él les preguntó al pueblo, ¿alguna vez yo he robado algún burro, ¿cierto? ¿Algún animal? ¿Alguna vez yo he dicho falsedades o he hecho injusticias? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez em,
he recibido, ¿cierto? Em, Plata o soborno para estar en contra del pueblo. Y el pueblo, niños, sabía y lo testificó ante el Señor que él no había hecho nada de esas cosas, niños. No había hecho nada de esas cosas y que había sido un hombre honorable, ¿cierto? Honrado, que eh, no, no- que no había hecho nada en falta, ¿cierto? Ante el Señor y ante el pueblo. Entonces, eh, ¿qué pasa ahí? Que él fue muy honesto, ¿cierto? Él siempre iba con la honestidad ante todo y por eso mismo el pueblo lo quería mucho y confiaba mucho en él, también de lo que transmitía del Señor hacia ellos, ¿ya? Entonces es una hermosa historia de cómo este hombre, cómo cierto Samuel fue un hombre con honesto, ¿cierto? Siempre dijo la verdad, siempre fue eh, hacia ella, ¿cierto? Y eh, espero, niños, que ustedes también aprendan de esta historia y que comprendan que es muy importante ser honesto. Muy importante ir con la verdad, decir la verdad, hacer actos de verdad, ¿ya? Porque el Señor, Él sabe todo y como Samuel, ¿cierto? Él hacía las cosas con certeza, ¿cierto? Con eh, la importancia que el Señor le entregaba o el, el puesto, ¿cierto? Que el Señor le había entregado, lo defendió de buena manera. Eso, niños, espero que les haya gustado esta historia, que hayan entendido la importancia de ser honestos, porque así como Samuel fue un hombre muy honesto y que también les hizo ver, ¿cierto?, al pueblo que el Señor, ¿cierto?, había hablado en otras oportunidades, había hablado en otras instancias, por ejemplo, con Moisés, como yo le decía, con Josué, y hasta dónde había llevado a su pueblo, ¿cierto? Cómo lo había defendido y también puede hacer eso con nosotros, ¿cierto? Siendo honesto, cuánto nos puede ayudar y cuánto nos puede, ¿cierto? A cumplir, ¿cierto? Sus promesas que Él tenga con nosotros. Así que, niños, los dejo y con esta historia, ¿cierto? De aprendizaje y les voy, antes de terminar, ¿cierto? Les voy a pedir que oremos para dar gracias de esta nueva enseñanza y aprendizaje. Señor, nuestro Dios, te damos gracias por esta nueva enseñanza, por estos nuevos conocimientos, por esta nueva palabra que nos entregas para ser honestos. Te pedimos por los niños que su corazón sea limpio, que sea lleno de bendición y lleno de responsabilidad, honestidad y otros valores que las tías le van a enseñar. En el nombre de Jesús, amén. Niños, antes que terminemos, les voy a enseñar la tarea de esta clase. Para los más grandes va a ir esta hojita con distintas acciones que uno realiza y cómo uno, o sea, lo que sucede acá, lo que está sucediendo con cada niño y si es de ser honesto, que es una carita feliz, o ser deshonesto. Dice, responde frente a cada situación si los niños actuaron honestamente, es decir, si dijeron la verdad. Marca con la carita feliz o si es deshonestidad con la carita triste. ¿Ya? Y además a todos les puse estos hermosos lentes de la honestidad. ¿Ya? Estos lentes de la honestidad las van a ir decorando
como ustedes quieran, ¿ya? Las pueden pintar, si tienen material, no sé, brillante, le ponen brillante, les pueden hacer distintas formas o figuras. Y si les quedan, por ejemplo, pequeñitos, le pueden poner un hilito, ¿cierto? O una lanita para que se los pongan. Y el versículo de hoy es: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Lo voy a proyectar más grandecito porque esto tiene que estar en nuestro corazón, ¿cierto? Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Sí, niños, tengamos estos valores en nuestro corazón y el Señor va a estar con nosotros. Ya, niños, nos despedimos, que estén bien, un abrazo muy apretadito, cuídense, adiós. Despierta en la mañana, no sé qué aventura me espera cuando salgo por la puerta hoy. La vida es un regalo de Dios. Tomado de tu mano, nada me da temor. Venga lo que venga, listo estoy. Tú eres mi canción. Amor tan perfecto, poder tan inmenso. Tus ojos siempre atentos en mí. Tu Dios es mi Padre, único, inigualable. Siempre, siempre tú conmigo estás. Siento tu amor en mí, tu luz me guiará hasta el fin. De todo mal me librarás. En mi casa, en el parque, en la escuela o en la calle, no existe lugar donde no me acompañes. Quiero que todos conozcan de tu amor. Cuando llega la noche y todos se van a la cama, quiero en mis sueños escuchar que tú me amas. Cada día darte adoración. Amor tan perfecto, poder tan inmenso. Tus ojos siempre atentos